Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Agradezco al Ministerio Público esta posibilidad. Lo primero que nosotros debemos distinguir y que a veces los que trabajamos del otro lado del escritorio nos cuesta hacer ver es la diferencia que hay entre la violencia como conflicto de pareja y lo que es estrictamente violencia de género en el ámbito intrafamiliar, en donde hay que hacer hincapié en esta posición dominante de buscar subyugar a la mujer por parte del varón, que ya fue ampliamente analizada en todas las conferencias anteriores y que yo paso por alto, lo doy por sentado porque justamente me pidieron brevedad, ¿no? El problema que nosotros nos planteamos es por qué el análisis de la violencia de género como violencia o dentro de la violencia familiar. El 70% de los casos de femicidio se dieron entre parejas y exparejas. 58% en el ámbito de las parejas y exparejas y 12% fue cometido por familiares dentro del ámbito íntimo de la persona. ¿Cuáles son los efectos de la violencia dentro de la familia? Cuando yo hablo de violencia, hablo siempre estrictamente de violencia de género, en este caso. Los efectos son, en primer lugar, victimizar no solo a la mujer, sino también los hijos. Nosotros vimos recién que el elevado número que tenemos de hijos que mueren en el contexto de un femicidio. Y en todos los casos, los hijos sufren violencia psicológica, con todas las consecuencias que esto implica en el ámbito de su personalidad. Vamos a ir adelantando. Ay, perdón. Acabamos de escuchar lo que en la filmina anterior decía, no es casual que de padres violentos nosotros tengamos hijos violentos. ¿Por qué no es casual? Porque justamente la violencia en el hogar pasa a ser una forma de conducta habitual, un diálogo, una forma de lenguaje frente a la frustración. Las palabras no alcanzan, van a los hechos. Y esto se naturaliza y el hijo lo aprende como una conducta normal. Naturaliza esa conducta. Además, la violencia dentro de la familia y puntualmente la violencia contra la mujer determina una posición en la relación mujer-varón que aprende el hijo, que después es difícil desestructurar. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que tiene la violencia intrafamiliar? Tiene consecuencias en la estructura de la personalidad. El niño tiene problemas de adaptación en las relaciones y tiene relaciones violentas también. Muchas veces esto se ve desde el jardín de infantes en la escuela. Tiene consecuencias en el aprendizaje. No es casual la dificultad en la alfabetización que se da en chicos que se educan en hogares violentos. Consecuencias de conducta de relación, como dije recién, encopresis, neuresis, anorexia, trastornos de sueño. Es común que se den pesadillas recurrentes, que haya miedo a dormirse, que haya miedo a la soledad. Todo esto son factores que indican la posibilidad que estemos ante un hogar donde se esté produciendo violencia de género. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque estos síntomas deben ser detectados rápidamente. ¿Cuál es el lugar donde más fácilmente se detectan? En la escuela. La escuela es un instrumento de protección primario fundamental, pero para que la escuela llegue a ser un instrumento de protección primario fundamental necesitamos especialización por parte de los docentes. Todos sabemos que entre las personas que están obligadas a denunciar están justamente los docentes. Sin embargo, muchas veces no denuncian, no porque no quieran denunciar, sino porque no advierten el síntoma o minimizan el síntoma. Entonces, es fundamental la especialización en el ámbito del colegio, como fuente primaria de protección. Voy a adelantar. ¿Cuál es en el ámbito judicial? ¿Cuál es la actitud que nosotros necesitamos? En el ámbito judicial necesitamos, primero, una vigilancia activa. La vigilancia activa está dada por el conocimiento profundo que se tenga y la necesidad de especialización y los síntomas psicotraumáticos que deben ser advertidos, en primer lugar, por los abogados y en segundo lugar, por los jueces.
El Código Civil y Comercial cambia la estructura y la participación de juez civil en las cuestiones de familia y le da la posibilidad de actuar oficiosamente, la oficialización del rol de juez civil. El juez civil tiene herramientas ahora para pedir pruebas, herramientas para observar, herramientas para, de alguna manera, proteger a la mujer que está en estado de vulnerabilidad. No solo la madre, sino también los hijos. La segunda cuestión que nosotros debemos analizar en el ámbito familiar es en el ámbito del tratamiento judicial, es el acompañamiento protegido. El acompañamiento protegido busca, en primer lugar, la protección de la mujer. Acá debemos tener en cuenta las estadísticas. Recién escuchamos que la violencia va increyendo, entonces cuidar en las primeras etapas para no llegar después al femicidio, que es la figura más temida, ¿no? Entonces, el acompañamiento como prevención. La protección de los niños y niñas. ¿Y cómo se protege a los niños y niñas? También el acompañamiento. El acompañamiento de alguna manera garantiza el contacto y un contacto lo más sano posible con el padre agresor en el caso que nos ocupa. Yo escuché todos los recursos que tienen ustedes, pero a nosotros nos pasa, nosotros somos los abogados, nos pasa que ante una denuncia de violencia familiar, muchas veces el juez dice, generalmente da la medida perimetral, el no acercamiento a la madre, pero muchas veces dice, no veo riesgo para los hijos. Y es más, se levanta el acercamiento a la madre para cumplir el régimen de comunicación, permitiendo en este momento que se dé una situación de gran vulnerabilidad, que es el buscar a los hijos para la visita, para el régimen de comunicación y la entrega de los hijos. En este caso es fundamental el acompañamiento. Tenemos un problema en general con la instrumentalización y es quién lo hace. No hay recursos suficientes para contar con una trabajadora social para todos los casos que tenemos, pero sí podría buscarse una persona, en el ámbito familiar incluso, que pueda realizar este acompañamiento. Puede también recurrirse a lugares públicos y acá tendríamos todo el tema de los puntos de encuentro, que no están muy desarrollados todavía en nuestro país, pero que son lugares públicos con seguridad, lugares bien ambientados, con asistencia profesional, en donde podría tenerse como recurso para mantener de alguna medida el régimen de comunicación. Yo voy a saltear en aras de abreviar la exposición algunas de las medidas de las filminas que yo tenía. Tenemos también las medidas urgentes. En las medidas urgentes, en general, los abogados tenemos respuesta rápida. Generalmente, frente a un caso de violencia, tenemos una medida perimetral, tenemos la exclusión del hogar. Cuesta más en el ámbito de familia obtener lo que la ley dice respecto a alimentos, los alimentos provisorios, que a veces muta la violencia física en violencia económica. Excluyo del hogar al cónyuge o al conviviente y deja automáticamente de pasar alimentos, utiliza la violencia económica. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y ahora sí voy al procedimiento. Ahí tenemos un tema y es que normalmente se pretende que la situación de violencia se arregle en una audiencia. Normalmente se llama audiencia. ¿Por qué? Porque no se ve, yo ayer escuchaba en las conferencias que daban la importancia de ver las leyes desde la perspectiva de género. Y yo decía, pensaba, cuando uno hace una denuncia de violencia familiar, rara vez esa denuncia es vista desde la perspectiva de género. Rara vez, ¿por qué? Porque se cita audiencia y la audiencia se toma en forma conjunta, revictimizando a la víctima. Solamente los abogados sabemos el miedo, el pavor que tiene una mujer cuando se enfrenta al varón que ha sido agente de violencia hacia ella. Y eso no es solamente la audiencia,
es concurrir el mismo día, porque se ven en el pasillo, porque salen juntos, porque a veces hay situaciones de agresión, nuevamente se vuelve a sentir la vulnerabilidad, es revictimizar. Si nosotros vemos la violencia familiar desde la perspectiva de género, no se admite la audiencia, porque está expresamente prohibido. Entonces, esa es una de las cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta. Porque lo principal que hay que tener es evitar la revictimización. Y la revictimización se da muchas veces durante el proceso en forma sistemática. También se da cuando la medida cautelar se establece por el término de 30 días. Una conducta afianzada en una persona desde la infancia, ¿puede resolverse en 30 días? ¿Puede resolverse en 90, que es el máximo que podemos obtener? ¿Es necesario que vuelva a narrar un hecho nuevo de violencia frente a la justicia para que se amplíe la medida? Es necesario, porque si vence la medida que yo obtuve por un hecho de violencia, para prolongar esa medida me exigen un hecho nuevo, que muchas veces muta en la violencia, en la física, como yo les decía, en la económica, pero también cuando presentamos la existencia de un acto de violencia económica, nos dicen, esto no es suficiente, doctora. Esto no es suficiente. ¿Esto considera que es violencia? No es esto puntual, es el todo que considero que es violencia. Si yo inicio una cautelar por violencia y como primera medida, ¿no?, en un juzgado, y después inicio el divorcio, los alimentos, el régimen de comunicación, ¿es posible que la audiencia de la cautelar no se tome en forma conjunta y sí se tome el resto? No es posible, ¿eh? Es así. ¿Por qué? Porque no hay una visión de conjunto de la realidad. Nosotros tenemos una misma pareja, distintos procedimientos, que incluso son incidentales, con lo cual hay uno que es principal, que no es la violencia, obviamente, ¿no? Generalmente es el divorcio. Pero al no ver en el contexto general, volvemos a revictimizar a la víctima, a la mujer. ¿Cómo vengo de tiempo? Bueno, entonces, nosotros veíamos recién cuáles eran las consecuencias de la violencia en los hijos, y yo me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias respecto de la responsabilidad parental? ¿Un hombre violento puede ser un buen padre? En general, en el ámbito del derecho de familia, se tiende a pensar que sí. Se tiende a pensar que no tiene nada que ver la violencia contra la mujer con la relación con los hijos. Sin embargo, hemos visto durante toda la mañana las consecuencias que tiene la violencia contra la mujer en los hijos. Y esto no implica victimizar al varón, implica, espero que me entiendan, implica de alguna manera ayudar al varón. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es tratarlo, lo que tengo que hacer es revertir esa situación en aras de recomponer la familia. Entonces, nosotros hemos visto recién que el artículo 700 bis, yo lo paso por alto, prevé directamente situaciones de privación de la patria potestad, pero en situaciones de máxima. Todo el barrido, inciso A, B y C, son situaciones de máxima. Estamos ante un homicidio. ¿Qué pasa cuando no estamos en esa situación? Cuando estamos en el ámbito del artículo 700, inciso C, poner en peligro la salud psíquica y física de los menores, de los hijos. Es claro, esto se da en toda situación de violencia, con mayor gravedad o menor gravedad, pero se da en toda situación de violencia. Sin embargo, no se piensa automáticamente en rever, en observar, en estudiar cómo se está ejerciendo la responsabilidad parental. Generalmente se ve la violencia como exclusión del hogar, medida urgente, y no mucho más. No mucho más. Nosotros, a lo largo de toda la jornada, hemos escuchado la necesidad de prevenir. Y yo me pregunto la necesidad de reflexionar sobre las medidas que tenemos a la mano.
Yo escuché una serie de medidas en el ámbito del Ministerio Público que a veces no se implementan en el ámbito de los juzgados de familia, que a mí me viene muy bien para solicitarlas, pero que no son, digamos, de la actividad diaria en el juzgado de familia. Replantear las medidas, replantear los recursos, ver si el tratamiento, recién decían que sí, el tratamiento bajo mandato da resultado. A veces el tratamiento bajo mandato es la única posibilidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque aunque se le haya dicho al agresor en reiteradas oportunidades la necesidad del tratamiento, se deja de lado, no se tiene en cuenta como una posibilidad para reestructurar esta familia. Sin embargo, no hay nada que hacer cuando se lo manda a la justicia. Y ahí es la primera posibilidad que tenemos. Y la otra pregunta es cuál es el rol de las políticas públicas, y yo en este caso la relaciono con la responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el rol de las políticas públicas? Hoy tenemos en claro, a lo largo de todo lo que escuchamos, el rol respecto a, no la prevención, sino respecto a la asistencia, la reparación, ¿no? Hemos escuchado durante toda la mañana y en la tarde de ayer cómo debe ser la aplicación de la ley, articulando el fuero penal con el fuero de familia, la aplicación de la sanción, y ayer escuché con bastante sorpresa la importancia y además alegría, la importancia que tiene el acto de justicia en la reparación psíquica y espiritual de la víctima. Pero no hablamos mucho de la prevención. ¿Cómo se da la prevención? La necesidad de cambiar las políticas de educación, la necesidad de cambiar el sistema educativo. El sistema educativo actual hace foco en las potencialidades y en el desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual básicamente en miras a la obtención laboral. Sin embargo, se deja de lado la ampliación del foco en la formación integral de la persona, formación intelectual y formación emocional. En los países desarrollados se está empezando a realizar esto. Yo tengo datos de educación en Japón, por ejemplo, donde se privilegia todo lo que sean virtudes sociales en los educandos, por supuesto, además de la virtud intelectual, ¿no? Entonces, educación en las emociones, capacitar a las nuevas generaciones para construir relaciones sociales sólidas, familiares y extrafamiliares. Enseñar y evaluar aptitudes comunicacionales, enseñar a dialogar, resolver desacuerdos, resolver conflictos, armonizar diferencias, conocer el lenguaje temperamental y afectivo, armonizar caracterologías, armonizar prioridades vitales. Esto en el colegio no se ve. Por supuesto que en la familia se enseña o se debe enseñar, pero la escuela debe fomentar estas aptitudes. Generar conciencia de igualdad en la diversidad. Respecto a la diversidad, puntualmente en miras a lograr excluir la cultura machista. Replantear y estudiar la necesidad de revalorar la masculinidad y diferenciar masculinidad de machismo. Educar en las dimensiones intelectuales, afectivas, sociales, emocionales y espirituales. Eso implica cambiar una política de educación. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer para cambiar las conductas de las futuras generaciones. Además de paliar realmente lo que ya está, esto de reparar. Y otra de las cuestiones, para ya ir terminando, que debemos reflexionar es qué ocurre una vez vencida la medida. La necesidad de poder cotejar el resultado del tratamiento, el resultado del apoyo psicológico que se haya hecho a esa familia. La necesidad de renovar las medidas, la posibilidad o no del archivo de la causa y la necesidad de realizar nuevas denuncias o de citar a las partes para poder hacer un seguimiento de la causa. Esto sería quizás lo mejor, saber que la violencia, si bien se inicia como medida cautelar, no muere
en la medida cautelar, la resolución de ese conflicto. Entonces, apuntar a la necesidad de seguimiento para resolver de alguna manera el conflicto. Muchas gracias.